Bueno, nosotros le hemos solicitado y le agradezco al cónsul un vínculo con San Carlos de Bariloche, también San Martín de los Andes, para establecer una relación de colaboración en aquellos puntos que tengamos concordancia del punto de vista del desarrollo local con estas dos municipalidades de Argentina, y esperamos, obviamente, ayer tuvimos una conversación con el intendente, ver cuáles son esos puntos de encuentro. Nosotros tenemos una agenda ahí con ellos, que básicamente son como 6 puntos de intercambio en el aspecto, digamos, de programas de desarrollo local que puedan ser innovativos en cada uno de los territorios. Intercambiar experiencias de desarrollo local, también de la parte de fomento productivo, ver cuáles son esos puntos de encuentro que tenemos y de poder desarrollar en conjunto actividades muy concretas, desde la folletería a lo mejor en turismo integrada hasta la construcción de rutas, de ver de nuestros territorios mucho más de la división político-administrativa. Es decir, ir construyendo paulatinamente una agenda de hermanamiento con cada uno de estos municipios que hemos partido con San Carlos de Bariloche y esperamos el día de mañana o posterior con San Martín de los Andes. Partir con lo más cercano y esperamos obviamente ir desarrollando con otros municipios que quieran incorporarse también a este tipo de trabajo, y la idea central es tratar de también de instalar lo que es el territorio nuestro como un territorio donde viven el 90% de la población mapuche huilliche, que tiene una cosmovisión distinta, es decir, de cómo poder en valor aquella cultura ancestral como es la nuestra, y esperamos obviamente también hacer algún intercambio en el caso del Palín, por ejemplo. Nosotros tenemos 30 clubes, 15 de mujeres y creo que son 12 de hombres que practican, digamos, el Palín, y obviamente que si se produce un encuentro de esta naturaleza sería fantástico. Yo creo que 3 temas fundamentales. Una tiene que ver con el desarrollo local en los distintos ámbitos. Nosotros tenemos 4 agendas, vimos la infraestructura, fomento productivo, vimos también el tema de la agenda de protección social, salud, educación, vivienda, y de participación, cultura y medio ambiente. Es decir, encontrar puntos de encuentro en cada una de esas agendas para nosotros es fundamental. Ya se nombraron los equipos tanto del intendente de San Carlos de Bariloche como de San Juan de la Costa para tener posteriormente una reunión e ir concretizando y aterrizando los acuerdos que llegamos para llegar a firmar el día de mañana a lo mejor una acta de hermanamiento, que sería lo ideal, de tal forma de ya seguir trabajando en función de eso. Nuestro territorio, como te decía, es un territorio en donde el 90% de su población es de origen mapuche huilliche, por lo tanto es una cultura a lo mejor poco conocida, y de tal forma que lo que nos interesa es darla a conocer, visibilizarla, colocar en valor aquellos elementos que nosotros hoy día tenemos, de tal forma que efectivamente también ahí hay un aporte que hacer desde esa mirada del pueblo mapuche. Nosotros somos una comuna bastante pequeña, son 7.500 habitantes en un espacio territorial de 1.500 kilómetros cuadrados de superficie, 5,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso hace que sea mucho más complejo la planificación territorial, la planificación estratégica, pero también un desafío enorme para poder desarrollar nuestra cultura, mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, y en ese trabajo nosotros estamos colocando todo nuestro énfasis. También tuvimos un encuentro ayer con la medicina nuclear para ver qué posibilidades tenemos nosotros de poder firmar algún convenio para ver temas muy puntuales como tiene que ver con el cáncer. Ustedes acá tienen una instalación que es bastante robusta desde el punto de vista de la implementación, de la prestación de servicios. Habría que ver cuál es el mecanismo adecuado para poder concretizar una cosa de esa naturaleza. Bueno, la expectativa es seguir trabajando, poder concretizar a lo menos algunos de los puntos que visualizamos en el día de ayer, y ojalá, digamos, ir avanzando más rápidamente en temas muy concretos, de tal forma que efectivamente esto se traduzca en acciones que la gente las pueda visualizar.